Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Aquí. Axel sacó una pistola de agua de juguete de algún lugar y se la entregó a Yuri. Al girar la cabeza para mirar a su alrededor, el cuarteto de la mafia sostenía la misma pistola de utilería. Parecen juguetes, pero en realidad son armas muy letales y peligrosas. Axel sonrió a todos con una sonrisa sanguinaria. Solo aprieta el gatillo y disparan láseres de colores. Los colores son preciosos, pero como dice el dicho, cuanto más bonito, más letal. Estos láseres pueden atravesar incluso el traje de batalla de Flash, que yo diría que es mejor que las gafas del ladrón arcoíris, pero, no te arriesgues a matar a un agente del FBI a menos que te dispare primero. Los gánsteres no pusieron objeción a la petición de su jefe, eran solo un grupo de idiotas sin ambiciones, no villanos asesinos, por no hablar del FBI. Solo Yuri presentía vagamente que algo andaba mal y pensó profundamente sobre ello. Nadie notó los profundos pensamientos de Yuri. Axel continuó explicándose. No necesitas entrar al edificio del FBI, solo ayúdame a entretener a los guardias que patrullan afuera. Terry, Busk, Pudge, empezó a llamarlos Axel. Ustedes vayan por la izquierda, Jim y Yuri por la derecha. Más tarde usaré mis zapatos de levitación para colarme en la sala de evidencias del 7º piso. Cuando suene la alarma, comiencen a moverse. ¿Entiendo? Yuri y el cuarteto de la mafia asintieron solemnemente. Muy bien, entonces comencemos a separarnos ahora. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Axel activó sus zapatos para caminar en el aire y corrió hacia el cielo un paso a la vez. La ubicación del viejo automóvil averiado se detuvo en la parte trasera del edificio de la división del FBI debajo de la pendiente. La pendiente es alta y empinada, es imposible para una persona normal subir desde aquí. Entonces Axel corrió primero, luego arrojó algunas cuerdas, y el resto de la gente tomó las cuerdas y subió. El edificio de la división del FBI se encuentra en una estructura trasera, las entradas y salidas están distribuidas en ambos lados. Yuri y Jim corrieron a lo largo de la pared hacia el lado derecho del edificio de la sucursal del FBI, y se detuvieron cuando casi pudieron ver la puerta de entrada y se escondieron detrás del pilar más cercano. Desde aquí se puede ver vagamente que hay dos guardias fuertemente armados en la puerta. ¿De verdad crees lo que dijo el jefe? Yuri se paró detrás de Jim y preguntó casualmente. ¿Qué quieres decir? Jim no miró hacia atrás, simplemente se apoyó en el pilar y siguió mirando hacia la puerta. Red. Yuri se frotó la barbilla mientras decía. ¿Cómo puedes estar seguro de que la red existe realmente? ¿Cómo puedes confirmar la relación entre el tramposo y la red? Jim giró la cabeza hacia atrás con una expresión confundida, como si no entendiera la pregunta de Yuri. Nos habló de los superhéroes. Jesse Kid Flash, conoce a todos los superhéroes de Midtown y Stone, y debe ser alguien importante quien conoce esa información. El tramposo de segunda generación tiene más o menos la misma edad que nosotros. No creo que pueda investigar la información por sí solo. Aparte de la información que le proporciona la red, ¿qué explicación puede haber? Bueno, supongamos que tienes razón, pero ¿por qué demonios la red le robaría al FBI? ¿Hay algo en el FBI que le permita a la red arriesgar su existencia y dejar que nosotros, los Legos, ayudemos? ¿No se preocupan por nosotros? ¿Y si la operación fracasa? Jim se sorprendió cuando escuchó las palabras, realmente no había pensado en esas preguntas. En cuanto vio la expresión de Jim, Yuri supo que no podía hacer preguntas serias. Ahora estaba 100% seguro de que Jim y los demás habían sido utilizados por el tramposo de segunda generación. Estaría bien si Jim supiera algunos secretos, pero si no sabía nada, eso sería un gran problema. Atraer la atención del guardia y entretenerlo es esencialmente una tapadera para Axel. Mientras les decía que no mataran a la ligera, les dio armas letales. Yuri no creía que un grupo de gánsteres que no habían recibido entrenamiento profesional supieran utilizar las armas correctamente, y era imposible no dispararles con la costumbre del FBI, lo que inevitablemente conduciría a un tiroteo. Incluso si estos desafortunados Jim tuvieran superarmas, les sería prácticamente imposible oponerse a la élite del FBI. A la larga, James Jesse de Central City lideraría el equipo, y los primeros no tendrían más remedio que rendirse. En cuanto al propio Axel, tiene unos zapatos de levitación, una vez que consigue lo que quiere, puede simplemente alejarse y no necesita prestar atención al fuego en el suelo. Incluso si Jim y los demás fueran capturados vivos al final, y el FBI quisiera obtener información de ellos, solo obtendrían la palabra red como máximo.
Desconocían la ubicación de la sede de la red y qué miembros tenían planes. Y la organización Network nunca ha sido un secreto en las ciudades gemelas. Ha circulado en forma de leyendas urbanas desde hace más de 10 años. Casi todo el mundo ha oído hablar de ella, pero pocos creen en su existencia real. Incluso es posible que el FBI ya haya rastreado las actividades de la red, y su misión hoy probablemente sea robar los datos de la investigación que realmente podrían poner en peligro a la red, de lo contrario las acciones de Axel no se pueden explicar en absoluto. Si Jim y los demás no fueran capturados vivos, sino asesinados en el lugar, la red tendría aún menos de qué preocuparse por exponerse. Yuri estimó que estos 5 ayudantes serían abandonados por Axel desde el principio, y no quería sufrir el mismo destino. Jim, mira allá. ¿Nos han visto los guardias? Aprovechando el momento en que se dio la vuelta, Yuri inmediatamente se arremangó, dejando al descubierto el pequeño reloj roto en su muñeca, y presionó el botón de inicio lo más rápido posible. Solo un héroe alienígena es el mejor por ahora. Fantasma. La luz verde parpadeó y Jim notó algo extraño detrás de él y se dio vuelta nuevamente. Sin embargo, no había nada detrás de él, nadie, nada, ni siquiera Yuri que siempre estaba detrás de Jim. ¿Yuri? ¿Dónde estás? Una extraña sensación de miedo nació en el corazón de Jim, e incluso tuvo la ilusión de que la temperatura del aire había bajado varias decenas de grados. De hecho, eso no es una ilusión. Yuri todavía estaba en su posición original, a solo 2 pasos de Jim. Pero Jim no podía verlo en absoluto. Un fantasma, una especie de ectonurita, es una criatura muy similar a un fantasma estereotipado tanto en apariencia como en habilidades. Tener un cuerpo etéreo es una experiencia muy extraña, y Yuri instintivamente sintió que podía atravesar cualquier cosa. No bromees conmigo, amigo, sal. La alarma podría sonar en cualquier momento, y tenemos trabajo que hacer, dijo Jim, tragando saliva y riendo entre dientes. Había pensado que Yuri podría huir, pero el tiempo en ese momento era demasiado corto, por lo que no había forma de que lograra escapar en ese pequeño lapso de tiempo. A menos que Yuri sea Flash. Está bien, ya que me extrañas mucho, estoy de regreso. Yuri controló su cuerpo y fue directo al cuerpo de Jim. Vaya, ¿así es como se siente la posesión? Jim levantó las manos, apretó los puños y luego los aflojó. Sí, Yuri, que se había convertido en un fantasma, poseyó el cuerpo de Jim y tomó el control de él. En cuanto a la conciencia de Jim, se hundió en un sueño profundo, y cuando Yuri abandonó su cuerpo, se olvidaría de todo. Yuri usó el cuerpo de Jim para lanzar 2 golpes, pero no había fuerza. La sensación de posesión era peculiar. Después de todo, el cuerpo de Jim no era el de Yuri, por lo que la descoordinación al controlarlo era muy leve, pero el movimiento general no se veía afectado. Me sentí un poco extraño, pero afortunadamente Yuri no se sintió incómodo. Ween. Boom. 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 De repente, sonó una alarma estridente, seguida de 3 enormes explosiones. Los ojos de Jim brillaron con una luz fría. El tramposo de segunda generación activó la alarma. Parece que ha encontrado lo que la red necesita. Las 3 personas, Terry, en el lado izquierdo de la puerta, también comenzaron a causar destrucción para atraer la atención de los guardias. Invisible, un espíritu salió flotando del cuerpo de Jim, y luego Jim se desplomó en el suelo como un cuerpo sin alma, desmayándose. Yuri extendió la mano y la colocó sobre la frente de Jim. Cuando despiertes, olvidarás todo lo que ha sucedido en los últimos 2 días, sala de pruebas del 7º piso. Después de hurgar en algunas cajas, Axel finalmente encontró su objetivo. Una caja fuerte muy oculta y discreta. Luego sacó un dispositivo parecido a un estetoscopio y lo colocó cerca de la cerradura con contraseña de la caja fuerte. Como en las películas, giró el dial mientras escuchaba a través del dispositivo. Sin embargo, en el momento en que el dispositivo tocó la caja fuerte, se activó el sistema de alarma de gravedad debajo de este y la alarma se extendió inmediatamente por todo el edificio. Axel ignoró esto y continuó concentrándose en descifrar el bloqueo de contraseña. Un minuto después, se oyeron fuertes golpes en la puerta. Resultó que cuando Axel se coló en la sala de pruebas, ya había cerrado la puerta con llave y la había sellado firmemente con pegamento de caramelo, un adhesivo potente que solía usar el tramposo original. Aunque incluso podía controlar a Flash en sus inicios, se derretía rápidamente a altas temperaturas. Los primeros guardias que llegaron a la sala de evidencias descubrieron que por más fuerte que golpeaban la puerta, no podían abrirla, e incluso olían un aroma a caramelo.
Esto es pegamento de caramelo. ¿Alguien tiene un lanzallamas? El trickster original ahora era un agente de alto rango del FBI, y todo su equipo no era un secreto dentro del FBI, por lo que los guardias sabían exactamente qué hacer. De repente, sonó la alarma y los guardias del piso corrieron hacia aquí, armados solo con sus armas habituales, sin tiempo ni atención suficiente para agarrar otros equipos. Afortunadamente, también llevaban otra arma que podía producir altas temperaturas. Utilice una granada incendiaria. Los guardias retrocedieron y lanzaron una granada incendiaria hacia la puerta. Aunque podría dañar algunas de las pruebas cercanas, no tenían otra opción en ese momento. Auge. La bomba incendiaria explotó violentamente y las intensas llamas ardieron con furia. Es posible que incluso duraran varios minutos sin extinguirse. El caramelo se derritió rápidamente bajo altas temperaturas, emitiendo un aroma a caramelo que gradualmente llenó el aire. Después de solo 30 segundos, el dulce se había derretido casi por completo, y los guardias entraron corriendo, extinguiendo las llamas con un extintor y luego embistiendo la puerta. Esta vez, la puerta se abrió con un ligero empujón. Desde el sonido de la alarma hasta que los guardias derribaron la puerta, pasaron aproximadamente 3 minutos. Suelta lo que tienes en la mano, estás arrestado. En la esquina de la sala de pruebas, Axel acababa de abrir la caja fuerte y sacó un folleto con unas pocas docenas de páginas etiquetadas como red. Miró sorprendido a los guardias que acababan de entrar. ¿Qué? ¿Estoy arrestado? ¿Estás bromeando? Debes estar bromeando. Axel sonrió y metió el folleto en su riñonera, luego, de repente, lanzó una bomba de humo en dirección a los guardias. Su objetivo era claro, robar la información, así que después de lanzar la bomba de humo, Axel corrió inmediatamente hacia el alféizar de la ventana y disparó al cristal antes de saltar. En ese momento, un espíritu invisible flotó desde debajo del 7º piso. Era Yuri, quien se había convertido en una sombra fantasmal. Tras borrarle la memoria a Jim, voló directo hacia aquí. Tan pronto como llegó a la sala de pruebas, vio a Axel saltando por la ventana para escapar. Yuri lo siguió rápidamente y voló con Axel. Sobre el cielo, Axel, con los zapatos de levitación puestos, corría hacia adelante. Debía entregarle la información obtenida al herrero de inmediato. Yuri flotó detrás de él y rápidamente alcanzó a Axel. El cuerpo de Fantasmático posee una gran plasticidad cuando se vuelve intangible. Puede transformarse en un largo hilo invisible o estirarse como Mr. Fantástico. La cintura de Yuri se estiró inexplicablemente, si el fantasma tenía cintura, y la parte superior de su cuerpo giró frente a Axel. La riñonera de Axel llamó la atención de Yuri. Lo siento, parece que hoy vas a postularte para nada. Yuri pensó para sí mismo que extendió 2 pequeños tentáculos y silenciosamente abrió la riñonera de Axel, sacó los datos de la red y luego cerró la cremallera. Después de todo, Axel era un recién llegado joven e inexperto, y no se dio cuenta de que alguien había robado invisiblemente su información robada. Después de obtener los datos, Yuri se detuvo en el aire y no voló hacia adelante. Y Axel felizmente continuó corriendo y pronto desapareció al final del campo de visión. Después de obtener la información, Yuri se apresuró a regresar con Terry, Pudge y Busky eliminó sus recuerdos de los últimos 2 días uno por uno. En cuanto a por qué no borró la memoria de Axel al mismo tiempo, en primer lugar, era innecesario. Axel no conocía a Yuri, y probablemente no lo reconocería ni siquiera si se volvieran a encontrar. Además, no habría acudido al FBI específicamente para decir que había un quinto cómplice que no habían encontrado. En segundo lugar, borrar recuerdos no es tarea fácil. Cuanto más tenaz sea una persona, más difícil será manipular sus recuerdos. Axel es, después de todo, un supercriminal, por muy inexperto que sea. Esto le da una gran ventaja sobre la gente común, y Yuri podría no poder hacerle nada. De hecho, hay un tercer punto. En el universo DC, los recuerdos están vinculados al alma. A menos que el alma de una persona se purifique, sus recuerdos no pueden borrarse por completo. En el mejor de los casos, solo pueden olvidarse profundamente, y siempre existe la posibilidad de recordarlos. Un ejemplo típico es Crisis de Identidad, donde Zatanna, uno de los genios mágicos más importantes de DC, tuvo que esforzarse mucho para borrar los recuerdos del Dr. Light, y al final, el Dr. Light recuperó sus recuerdos. Sin embargo, Yuri nunca ha leído cómics de DC, por lo que actualmente no sabe nada de esto. Algún tiempo después, en la oficina central del FBI en la ciudad.
Dentro de la oficina del supervisor, 3 personas estaban conversando. Uno de ellos, que vestía un uniforme amarillo y rojo y tenía el pelo corto y dorado, no era otro que Kid Flash. Sentado en la silla del supervisor estaba un hombre de mediana edad, de unos 40 años, vestido de traje y con aspecto serio. Una placa en su escritorio indicaba su identidad. James Jesse, supervisor. En cuanto al último, era un lisiado con bastón, cabello castaño corto y, lo más llamativo, sus pupilas rojas. Era unos años mayor que Kid Flash. Entonces estás diciendo que alguien robó mi viejo disfraz y accesorios anoche y pretende tomar el manto del tramposo. En Estados Unidos, la relación entre las fuerzas del orden locales y federales no es muy buena, y no están subordinadas entre sí. Por lo tanto, aunque James era el supervisor de la rama del FBI, desconocía el incidente ocurrido ayer en el departamento de policía de Keystone City. Se llama Axel Walker y proviene de una familia adinerada de Central City. Ha disfrutado de una vida de lujo desde joven, pero sus padres se divorciaron hace poco, y entonces este chico empezó a causar problemas por todas partes, consumiendo drogas, metiéndose en peleas y vandalizando la propiedad pública, hasta convertirse en el segundo tramposo. El lisiado de cabello castaño explicó con calma. Al oír esto, James se sintió algo sorprendido y elogió. Al poder descubrir rápidamente los antecedentes del perpetrador del incidente de anoche, realmente haces honor a tu reputación como el perfilador criminal más joven del FBI. En ese momento, James suspiró de repente y pareció arrepentido mientras se volvía hacia el lisiado. Si no fuera por lo que pasó el año pasado, el puesto de supervisor de la sucursal de Central City debería haber sido tuyo, Hunter. El FBI ha sufrido una gran pérdida sin ti. Resultó que el joven lisiado era Hunter Solomon. Anoche, el detective Morillo de Keystone City solicitó la ayuda de Kid Flash para investigar, y Hunter fue quien lo trajo. En la sede de entrenamiento del FBI, Hunter Solomon ya había demostrado un talento y un desempeño impresionantes, y había superado ampliamente a sus pares en la elaboración de perfiles criminales. Hunter, un graduado brillante, fue ascendido por el FBI justo después de graduarse, y se lo merecía. Durante varios años, su análisis nunca se había equivocado, y había alcanzado numerosos logros. Hasta hace un año, en cierto caso, el análisis del perfil de Hunter salió mal por primera vez, lo que llevó directamente a que le dispararan en la pierna izquierda, dejándolo inválido de por vida. Pero eso no es lo peor, porque su juicio provocó la muerte de 2 compañeros agentes e incluso su tío se sacrificó en el caso, lo que llevó a su esposa de divorciarse de él y al FBI a tener que despedir a este talentoso prodigio. De repente, Hunter pasó de ser un perfilador estrella a un investigador privado que luchaba por llegar a fin de mes y que ocasionalmente ayudaba al departamento de policía de Keystone City con sus investigaciones. Tenían razón al despedirme. Era demasiado orgulloso y creía saberlo todo, y al final, causé tantas muertes. Hunter parecía abatido, ese fue su mayor fracaso en la vida. No es del todo culpa tuya. Hiciste lo que debías hacer. Ningún perfilador puede garantizar que siempre tengas razón, dijo James con calma. Hola, chicos, lamento interrumpir, pero no es momento de lamentarse por el pasado. Tenemos que darnos prisa y encontrar a ese nuevo tramposo, interrumpió de repente Kid Flash, interrumpiendo la conversación. Kid Flash tiene razón. Axel robó el equipo del tramposo, y sospechamos que podría tener algún tipo de conexión contigo, como odio o admiración. Lamento ofenderte, James, pero después de todo, antes eras, Hunter salió de su estado de recuerdos y adoptó una actitud oficial. No te preocupes, incluso ahora hay mucha gente en la agencia que desconfía de mí, pero ya no soy el mismo, le indicó James a Hunter para que no se preocupara y continuó. Nunca he conocido a Axel Walker, ni conozco a nadie con el apellido Walker, así que no creo que este chico me guarde rencor. Es muy probable que se trate de un delito de imitación. Axel podría ser un fanático del primer tramposo y, como este ya no está activo, tomó la iniciativa de crear uno nuevo. Analizó Hunter. Sus padres se acaban de divorciar, tal vez esto le haya afectado negativamente, estimulando su mente y llevándolo al camino del delito. Tenemos muy poca información para seguir adelante, y solo podemos analizar esto antes de su próximo delito, continuó Hunter. James asintió en señal de acuerdo, sus pensamientos eran los mismos que los de Hunter. Ring ring. De repente, sonó el teléfono de la oficina de James. Lo siento, este es un número de trabajo, respondió James al teléfono y, unos segundos después, su rostro cambió instantáneamente.
Hunter, nuestro análisis lateral necesita algunas modificaciones. James colgó el teléfono y miró a Kid Flash y Hunter con una expresión severa. Hace unos minutos, Axel Walker irrumpió en la sala de pruebas del FBI en Keystone City y robó datos de la red. Sin duda es uno de los secuaces del herrero. ¿Qué? El rostro de Hunter palideció. Nadie conocía mejor que él la importancia de los datos de la red, pues él era quien dirigía la investigación, y ni siquiera ahora se había dado por vencido. Yo me adelanto. Ustedes se ponen al día, dijo Kid Flash. Aunque desconocía el progreso de la investigación del FBI sobre la red, las expresiones de James y Hunter revelaban la gravedad de la situación. En un destello de un rayo amarillo, Flash desapareció de la oficina. James se puso rápidamente su traje de combate y reunió a un equipo de agentes para volar en un helicóptero. En cuanto a Hunter, con su cojera, se movía demasiado lento y no podía alcanzar el helicóptero de James, por lo que tuvo que viajar en otro. Al otro lado, Yuri flotó fuera del cuerpo de Busk, habiendo modificado ligeramente los recuerdos de Patch y Terry. En ese momento, los 4 miembros de la pandilla habían olvidado cómo llegaron allí y habían olvidado que Yuri estaba con ellos. Los guardias de la sucursal del FBI en Keystone City ya habían esposado a Terry y a los demás y los habían encerrado en la sala de interrogatorios, incluido Jim, que había quedado inconsciente antes, aunque no sabían por qué estos tipos cayeron repentinamente en coma. Yuri estaba a punto de irse cuando de repente un relámpago apareció en la habitación. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Alguien sabe a dónde fue el tramposo? De entre los relámpagos apareció un destello. Esa voz me suena familiar. Yuri, flotando en el aire, tuvo una revelación repentina. Aunque el cerebro de los ectonuritas no era tan avanzado como el de los Galvans, sus habilidades mentales eran lo suficientemente poderosas como para recordar cada detalle de sus recuerdos. Entonces Yuri recordó rápidamente dónde había escuchado antes la voz de Flash. Fue en una hamburguesería. Wally West. ¿Resultó ser Flash? Yuri flotó frente a Kid Flash y lo miró fijamente. Era la primera vez que veía a un verdadero superhéroe desde su transmigración, y no pudo evitar sentir curiosidad. Wally no tenía ni idea de que le estaban haciendo comentarios mientras seguía escuchando a los guardias contar sobre el desastre que acababa de hacer Axel. De repente, Yuri tuvo una idea. Kid Flash debería ser sobrehumano, tal vez pueda capturar su ADN. Cuando Yuri se convirtió en materia gris, estudió el Omnitrix. Aunque no pudo activar el modo de control maestro, descubrió la diferencia entre usar su reloj en modo general y los 2 representantes anteriores. El modo de transformación activa se presentó anteriormente y no es necesario hablar del modo de carga, pero el modo de captura es un poco diferente. El modo de captura de este reloj ha eliminado un error importante de su predecesor, que era su incapacidad para capturar anodites. La primera y la segunda generación del reloj solo pueden capturar ADN, y los organismos sin ADN no pueden escanearse. Por lo tanto, los anoditas, compuestos de energía, no pueden almacenarse en la base de datos del Omnitrix. Pero, aunque se llama captura de ADN, en realidad, el alcance de ADN en el Omnitrix original va mucho más allá del ADN. Porque su base de datos contiene diversas formas de vida no basadas en el carbono, como Diamondhead, Uberade, Crystalman, Clockwork y Atomics. ¿De verdad tienen ADN estas criaturas? ¿Optimus Prime tiene ADN? Incluso existen entidades de energía pura como feedback y ondas sonoras vivientes como Dito, que, en rigor, ni siquiera tienen cuerpo. Entonces, ¿de dónde proviene su ADN? Ni siquiera hablemos de Alien Décimo, ya que es una entidad cósmica. En el Omnitrix, hay innumerables especies sin ADN. Pensando en esto, Yuri no pudo evitar quejarse en su corazón. Los anoditos son seres de energía, y feedback también lo es, pero por alguna razón, el reloj no puede capturarlos, y la razón es que no tienen ADN. Esto es realmente escandaloso y abre la puerta a más escandalizaciones. Bueno, esto obviamente es un error. El Omnitrix definitivamente puede capturar no solo ADN sino también partículas, elementos, energía, siempre que sea una entidad viviente, puede registrarse en la base de datos del Omnitrix. En segundo lugar, el reloj de Yuri puede capturar ADN al igual que la primera generación del reloj al tocarlo. Pero el escaneo remoto requiere un requisito previo, que es que la forma de vida escaneada no debe resistirse de ninguna manera para ser capturada, ya sea voluntariamente o no pueda resistirse debido a que fue derrotada. Yuri no sabía si la supervelocidad de Flash provenía de una mutación genética o algún tipo de energía que proporcionaba supervelocidad, pero supuso que el dispositivo rastreador debería poder capturarlo con éxito.
La gente en la Tierra sabe que Flash es el hombre más rápido del mundo, mientras que Kid Flash es el adolescente más veloz del mundo. Ambos corren fácilmente a la velocidad de la luz, y ningún instrumento puede poner a prueba sus límites de velocidad, ni nadie puede alcanzarlos. En cuanto a quién es más rápido entre Flash y Kid Flash, nadie lo sabe, pero generalmente se cree que Flash es un poco más rápido. Si Yuri realmente pudiera capturar el arm de Kid Flash, obtendría una forma de transformación extremadamente poderosa. Necesito planificar esto con cuidado. Después de todo, este es el edificio de la sucursal del FBI, y Kid Flash no es un personaje común. Si la captura falla, la situación será bastante desfavorable. Yuri calculó el tiempo en su corazón. Habían pasado unos 5 minutos desde que se transformó en fantasmático, y calculó, con prudencia, que podría mantener la transformación un poco más de 4 minutos. Mientras Yuri pensaba en cómo capturar el arm de Kid Flash, los guardias ya le habían contado a Kid Flash todo lo que acababa de suceder. Entiendo más o menos la situación. El tramposo probablemente no se haya ido muy lejos, así que primero lo buscaré por aquí. La expresión de Wally era seria y su mirada tranquila. Tenía un mal presentimiento. Desde hacía 2 días, Flash no había aparecido tras una batalla con el mago del clima. Al principio, pensó que la Liga de la Justicia lo había llamado para participar en una misión secreta. Sin embargo, no hace mucho tiempo, Wally contactó con la torre de vigilancia de la base satelital de la Liga de la Justicia, y le dijo que la Liga no había tomado ninguna acción reciente. Luego Wally fue a la casa de Flash, donde la esposa de Flash, quien también es la tía de Wally, Iris, le contó un hecho aterrador. Si este hecho es cierto y es conocido por aquellos con malas intenciones, como en la red, entonces Twin Cities probablemente enfrentaría un desastre mayor. Todo lo que ha sucedido en los últimos 2 días ha obligado a Wally a pensar en la peor dirección. Además de Flash, varios amigos de Wally también han tenido problemas. La empresa de Jesse Kick está sumida en una grave crisis financiera, con $500 millones desaparecidos de la noche a la mañana, dejándola en una situación desesperada. El Flash original, Jay Garrick, quien ya tiene más de 60 años, le diagnostican cáncer terminal a su esposa de toda la vida, Jo. El médico dice que solo le queda un mes de vida, así que la pareja Garrick decide irse de vacaciones a Denver durante ese tiempo. Por otro lado, Wally piensa que Impulse, el nieto de Flash, es demasiado joven para involucrarse en los asuntos justicieros de los policías enmascarados, por lo que lo hizo ir a Denver con Jay. Chunk, un amigo superhumano de Wally con habilidades espaciales, recibió un disparo y casi muere recientemente. Es como si alguien estuviera eliminando sistemáticamente a los superhéroes de Twin City. Una presión enorme se cierne sobre Wally. Desde que entró en el mundo de los superhéroes, esta es la primera vez que siente una presión tan enorme. Antes dependía de Flash, quien superaba cualquier dificultad. Pero ahora, Wally está solo. Independientemente de quién esté detrás de escena planeando algo, Wally debe hacer todo lo posible para detenerlo. El relámpago dorado vuelve a destellar y la figura de Wally desaparece. Yuri ya estaba preparado y se escondió en la sombra de Wally mientras hablaba. La velocidad de vuelo de Fantasma no es rápida, incluso lenta, pero tiene una habilidad especial para moverse a gran velocidad al fundirse con las sombras. Al igual que el monarca de las sombras, donde quiera que haya una sombra, Fantasma casi puede teletransportarse. Un segundo después, Wally había corrido por todas las calles y callejones a 5 kilómetros del edificio de la sucursal del FBI. No se encontró ningún rastro de Axel. Esto es inusual. Los zapatos mágicos de Axel le permiten caminar por el aire, pero no aumentan su velocidad al correr. Con su capacidad física, Axel no podría haber corrido más allá de este rango. Wally frunció el ceño y comenzó a aumentar su velocidad, recorriendo toda Ciudad Keystone en 2 segundos. En el camino, también noqueó a 2 ladrones y a un ladrón, pero todavía no logró encontrar a Axel. En las calles entrecruzadas de Twin Cities, Wally corría solo y sin rumbo. En un momento estaba en Central City y al siguiente en Keystone City. El rayo dorado se extendió salvajemente, no demasiado rápido, solo unos cientos de veces la velocidad del sonido, incapaz de encontrar a Axel, solo pudo correr como una mosca sin cabeza. A la sombra de Wally, Yuri asomó la cabeza silenciosamente y extendió una mano acercándose lentamente a su espalda. La parte inferior de su cuerpo seguía fusionada con la sombra de Wally. De lo contrario, con la velocidad de Flash, Yuri no podría verlo si parpadeaba.
Con un pensamiento, el Omnitrix en su pecho se hundió en el cuerpo del fantasma y reapareció en su muñeca. Este Omnitrix de tercera generación estaba ligado al ADN de Yuri y no podía ser eliminado físicamente. Incluso si le amputaran la mano, el Omnitrix seguiría en ella. Después de transformarse, el Omnitrix aún colgaba de la mano de Yuri, pero muchas especies alienígenas no tenían extremidades, por lo que Yuri podía decidir dónde aparecería el disco después de transformarse. Y en el estado transformado, también podía utilizar las funciones básicas del Omnitrix normalmente, sin volver a convertirse en humano para usar el modo de captura. Yuri controló su mano extendida, apuntó el disco a la espalda de Wally y lentamente lo presionó contra él. El color del disco cambió de verde a amarillo, lo que indica que el Omnitrix había entrado en modo de captura. Tan pronto como el disco tocó la espalda de Wally, varios conjuntos de datos masivos aparecieron inmediatamente en el disco, saltando constantemente. Entonces, varios rayos salieron disparados de la espalda de Wally y fueron absorbidos por el disco. Poco después apareció en el disco una frase escrita en la lengua de Galván. Energía desconocida de alta intensidad capturada, analizando, tiempo estimado de análisis. 18 horas, 26 minutos, 47 segundos, Wally estaba corriendo cuando de repente sintió un dolor agudo en la espalda, como si le hubiera picado un mosquito. Pero esto era imposible, Wally estaba en un estado de hipervelocidad y rodeado por un campo de fuerza de velocidad, ¿cómo podría ser picado por un insecto? Pensando que estaba siendo atacado por algo extraño, Wally se detuvo inmediatamente y miró a su alrededor con cautela, rascándose la espalda. Al ver que había tenido éxito, que había capturado la energía sobrenatural de Flash, Yuri no tenía motivos para quedarse allí más tiempo, así que se sumergió profundamente en las sombras. Siguiendo el pasaje de sombras que los ectonuritas podían atravesar libremente, Yuri flotó fuera de la parte inferior de su viejo automóvil al momento siguiente. Todavía faltaban más de 2 minutos para que pudiera liberar su forma fantasmal, por lo que tenía mucho tiempo. Yuri palmeó el dial en su cuerpo y liberó manualmente su transformación, justo cuando estaba parado en el compartimiento del viejo auto. Antes de que Axel y los demás se infiltraran en la rama del FBI, Yuri condujo el coche hasta un escondite que no era fácil de encontrar. Después de todo, el lugar donde se detuvo el viejo coche estaba demasiado cerca de la sucursal del FBI y era fácil descubrirlo. Podrían haber sido descubiertos incluso antes de que Axel activara la alarma de gravedad. Aunque este lugar era muy secreto, las élites del FBI lideradas por James y Jesse finalmente lo encontrarían. Entonces, tan pronto como Yuri terminó su transformación, inmediatamente condujo su viejo automóvil lejos de ese lugar problemático. Allende. La sala de pruebas de la sucursal de Keystone City del FBI, después del alboroto de Axel, ahora era un desastre. James, el actual director del FBI, y Hunter, experfilista del FBI, observaron cada detalle de la sala de pruebas. Los miembros de su equipo se dispersaron y buscaron cualquier pista posible. Si seguimos buscando así, será difícil encontrar pistas útiles, suspiró Hunter tras observar un rato. El objetivo de Axel es muy claro: robar los datos de investigación de la red. No hará nada innecesario, así que tendremos aún menos pistas que encontrar. James permaneció en silencio durante un largo rato, sabiendo que Hunter tenía razón. Esperemos que los criminales capturados puedan revelar alguna información valiosa. Según el informe del supervisor, la persona inconsciente y los 3 atacantes han recuperado el conocimiento. Uno de los detectives de James vino a informar. James y Hunter intercambiaron una mirada y dijeron al unísono: llévanos a la sala de interrogatorios rápidamente. Los detectives del FBI fueron disciplinados y no malgastaron palabras. Inmediatamente llevaron a James y Hunter a la habitación, con Hunter siguiéndolos con un bastón. 4 personas, 4 salas de interrogatorio. James y Hunter entraron con confianza en cada habitación. Uno era un exmiembro de la famosa pandilla de Central City, el otro un brillante perfilador del FBI. Tratar con unos cuantos matones de poca monta que fueron engañados por Axel fue un juego de niños. Después de un tiempo, James y Hunter salieron de la última sala de interrogatorio con expresiones solemnes y rostros oscuros. Hunter, ¿qué opinas de sus declaraciones?, preguntó James. Espero que mientan, pero observé atentamente la expresión, los movimientos oculares y las sutiles acciones de cada persona. Por desgracia, lo que dijeron era cierto, a menos que su nivel psicológico sea superior al mío, respondió Hunter en voz baja, bajando la cabeza. Maldita sea. James ya estaba preparado, pero oír esta conclusión de Hunter aún encendió su ira, que no pudo controlar.
¿Cómo pudieron olvidarlo todo? ¿Cómo pudieron olvidarlo todo? El FBI investigó la red durante tanto tiempo, y la información que finalmente encontraron fue arrebatada de esta manera. Años de esfuerzo se fueron a la basura. Herrero. James apretó los dientes y pronunció el nombre del líder de la red. No, no todo. Hunter puso su mano sobre el hombro de James y habló solemnemente. ¿Sabes por qué los datos de la red se almacenan en documentos en papel en lugar de archivos electrónicos? James se quedó desconcertado. Debes saber que, al principio, el equipo especial del FBI encargado de investigar la red estuvo bajo mi responsabilidad. Me di cuenta de que la red podría haberse infiltrado ya en nuestra organización, y que cualquier documento almacenado en las computadoras podría ser borrado o manipulado en cualquier momento. Así que, en ese momento, decidí usar solo documentos en papel para todos los datos de investigación en la red y confié su custodia a personas de confianza. Hunter parecía serio y bajó la voz. Pero eso no es todo. De hecho, hice una copia de seguridad secreta de todos los datos de mi ordenador, y solo yo lo sé. Mientras tanto, en la base subterránea de la red. Axel entró en la oficina del herrero, lleno de orgullo. Espero que tengas buenas noticias para mí, dijo el herrero, con expresión expectante al ver la aparición de Axel. Por supuesto, traje los datos, respondió Axel con seguridad, mientras abría la cremallera de su riñonera y buscaba la información. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, los movimientos de Axel se volvieron cada vez más rápidos e intensos, su sonrisa se congeló gradualmente en su rostro. De repente, giró la riñonera y la sacudió con todas sus fuerzas, provocando que todo lo que contenía se derramara. Los contenidos eran armas letales camufladas como accesorios mágicos, incluyendo pollos de goma explosivos, caparazones cubiertos de caramelo, chicles inflados, polvos que pican, bombas T. Pero los datos de la red no aparecieron por ninguna parte. Frotándose los ojos, Axel todavía no podía creerlo. Es imposible. Lo tenía ahí dentro. Exclamó mientras el pánico empezaba a invadirlo. La expresión del herrero se volvió fría, provocando que Axel comenzara a sudar frío. Estaba completamente seguro de haber guardado los datos en la bolsa, y la cremallera estaba intacta. La bolsa no tenía ningún corte ni rasgadura. Tampoco había encontrado ningún obstáculo en el camino. ¿Cómo pudo desaparecer así como así? Por más que Axel intentó pensar, no pudo encontrar una explicación. Necesito una explicación, dijo el herrero en un tono frío, enviando escalofríos por la columna de Axel. Luego, Axel comenzó a relatar sus acciones una por una, incluyendo cómo reclutó a Yuri y a otros, cómo calculó la cobertura de la pandilla de 4 y cómo escapó de los guardias del FBI después de obtener los datos. Después de terminar, Axel miró en secreto al herrero, quien lo miraba con una expresión vacía. ¿Estás seguro de que no nos vieron viniendo hacia aquí?, preguntó de repente el herrero. Axel respondió inmediatamente. Estoy seguro, te lo puedo garantizar. Se burló el herrero, entonces, ¿cómo desaparecieron los datos? Yo, no lo sé, pero, Axel se armó de valor y continuó. No creo que esos datos puedan realmente amenazar la red. No saben dónde estamos, no saben que estamos ocultos bajo tierra, y no saben cuánta gente hay en la red. Los pocos miembros periféricos que conocen no pueden filtrar mucha información. Estallido. Se oyó un fuerte ruido y el herrero atacó de repente, arremetiendo contra Axel. El escritorio que tenían delante se hizo añicos, y pedazos y piezas volaron por todas partes. Horrorizado, Axel observó cómo la piel del herrero se convertía en metal azul desde la cabeza hasta los pies, y luego la mano del herrero alrededor de su cuello lo estrangulaba. No quiero oír eso de no lo sé, gritó el herrero, alzando a Axel. Jadear. Axel forcejeaba frenéticamente, sintiendo que se asfixiaba. Intentaba en vano liberarse de la mano que le rodeaba el cuello. ¿Sabes lo importantes que son esos datos para nosotros?, insistió el herrero. El próximo plan de la red es de gran importancia, y no hay riesgo de fuga. Aún no han descubierto las partes verdaderamente importantes de esos datos, pero tarde o temprano unirán todas las pistas, y entonces todos estaremos jodidos. Quizás pienses que sin Flash en Central City, podemos hacer lo que queramos, pero no olvides que hay un maldito satélite en el cielo monitoreando toda la Tierra. Si nuestro plan se filtra, la Liga de la Justicia sin duda actuará, así que debemos tener cuidado. Axel hablaba con dificultad, su rostro empezaba a ponerse azul por la asfixia. Entiendo mi error, pero te aseguro que los datos ya no están en manos del FBI, y aún tienes tiempo para tu plan.
Por favor, denme una oportunidad para compensar mi error, dijo. El herrero lo miró fríamente un instante antes de soltarlo. Axel se desplomó en el suelo, agarrándose el cuello y vomitando sin control. Te daré otra oportunidad, dijo el herrero con severidad. Pero recuerda, no toleraré un segundo fracaso tuyo. Tos. Axel seguía tosiendo, pero también respiraba aliviado. Había estado a punto de morir. Intentaré recuperar los datos lo antes posible, dijo. No hace falta, negó el herrero. Si los datos están en manos de James, probablemente estén escondidos en algún lugar donde no podamos encontrarlos. Y si alguien más los tiene, acudirá a nosotros. Axel no entendía bien qué quería decir el herrero, pero no se atrevió a preguntar. Esperó en silencio a que continuara. Hay un perfilador independiente en el departamento de policía de Keystone City llamado Hunter Solomon. Cree que puede engañarme, pero ya sé que ha estado en contacto con mi exmarido. Tu misión es borrar todos los archivos del ordenador personal de Hunter Solomon. El herrero le lanzó a Axel un pequeño disco del tamaño de la palma de la mano. Pon esto en su computadora y se borrarán los datos automáticamente. Axel, no me decepciones. La patética casa de Yuri. Yuri estaba sentado en una silla vieja y desgastada, examinando su botín. El Omnitrix seguía analizando la misteriosa energía que había capturado de Flash, y se estimaba que tardaría otras 17 horas en completarse. Hasta entonces, Yuri no podía usar el Omnitrix. Miró otro trozo de botín. Datos de investigación en red. Yuri extendió los datos sobre la mesa y comenzó a examinarlos. Vaya. Esta red es impresionante, exclamó. Aunque el contenido de los datos no era extenso, solo una docena de páginas, cada página contenía una cantidad significativa de información. La sede de la red era increíblemente reservada, e incluso ahora, su ubicación era desconocida. Todos los supervillanos conocidos de la ciudad central habían trabajado con la red en distintos grados y, en teoría, se podría extraer mucha información de ellos. Sin embargo, la realidad era que cada supervillano que había sido capturado recordaba haber ido a la red, pero habían olvidado dónde estaba ubicada y qué habían hecho allí. No tenían ninguna enfermedad mental y no había heridas visibles en sus cuerpos. Ni siquiera el director de la infame penitenciaría de Ironix, conocido por su brutalidad a sangre fría, pudo extraer ninguna información sobre la red. La red había monopolizado los mercados negros de la ciudad central y de Ciudad Piedra Angular, con un comercio significativo entre los mercados negros de varios estados. Se podría decir que cualquier cosa se podía comprar dentro de la red. Según la estimación del FBI, el volumen comercial anual del mercado negro era de hasta $200 millones y la red podía extraer el 20% de este, lo que significaba que el beneficio de la red era de $50 millones al año. No tardó mucho para que Yuri terminara de leer todos los datos. Además de describir las actividades de la red, también señaló específicamente que un pequeño grupo de superdelincuentes desapareció misteriosamente tras cometer una serie de delitos. Se sospechaba que tenían una conexión más profunda con la red que otros delincuentes. En la última página se presentó al líder de la red, y la información de esta página fue proporcionada por un informante anónimo. La líder de la red se hacía llamar La Herrera, y su verdadero nombre era Amunet Black, ex esposa del supervillano Golden Glider y actual presidenta de la Unión de Ciudad Keystone. Había comenzado a construir la red hacía 15 años. Algo no parece estar del todo bien. Luego de leer la información de la red, Yuri no pudo evitar tener algunas dudas. A primera vista, esta información parecía no tener otra finalidad que destacar lo impresionante de la red. Fue prácticamente inútil para que el FBI tomara medidas enérgicas contra la organización. Ni siquiera el propio FBI priorizó especialmente la seguridad de esta información, guardándola discretamente en la sala de pruebas. Pero la red envió a Axel específicamente para robar los datos. ¿Por qué? A menos que el herrero creyera que había algún tipo de información en estos datos que pudiera representar una amenaza para la red, no le habría importado su existencia. Y fue cuidadosa, dejando deliberadamente que un novato recién llegado se encargara. Primero, robó el equipo del mago para atraer la atención de todos. Antes del robo de datos, el FBI nunca lo relacionó con la red. Yuri se pellizcó la barbilla y una sonrisa juguetona se formó en su rostro. Sea lo que sea que se oculte en estos datos, debe ser importante para el herrero. La red gana 50 millones al año. Jin dijo que este trabajo podría darnos millones de dólares. Quiero ver si realmente vale tanto. Yuri decidió venderle estos datos al herrero, ganándose al menos unos cuantos millones.
Entonces dejaría atrás Ciudad Central, esta tierra de problemas. Cualquiera que fuera el plan trascendental de la red, él no participaría. En cuanto a dónde ir tras dejar Ciudad Central, Yuri aún no tenía un plan claro, pero había oído que Pueblo Valle Azul tenía la tasa de criminalidad más baja del mundo. Debería ser un buen lugar. En conclusión, a partir de ahora no habrá más cereales caducados para Yuri. La idea de tener una dieta rica en carne, huevos y leche 3 veces al día no pudo evitar que los labios de Yuri se curvaran. Esperar. De repente, Yuri se dio cuenta de un problema muy grave. Vender los datos a la red fue una buena idea, y con el Omnitrix a mano, a Yuri no le preocupaba que lo traicionaran. Pero, ¿dónde estaba la red? Mierda. Yuri maldijo en voz baja. No importa, la red no es tonta. Sabrán que los datos se han perdido y deberían venir a buscarlos. Veré si hay alguna oportunidad de contactarlos entonces. Yuri guardó cuidadosamente los datos y se acostó en la cama, cayendo rápidamente en un sueño profundo. Mientras tanto, en la zona residencial de Keystone City, se encontraba una casa de una sola planta. James y Hunter llegaron a la puerta principal, acompañados por Kid Flash. Después del ataque de la persona misteriosa, Wally permaneció de guardia en el mismo lugar por un tiempo, pero el segundo ataque esperado nunca llegó. Sin sentir ninguna molestia, Wally pensó que quizá sus emociones le estaban jugando una mala pasada. Dejó de correr sin rumbo y se reunió con James y los demás. Hunter sacó la llave y abrió la puerta, y los tres entraron a la casa. Hunter, hay algo que me preocupa desde hace un rato. James habló mientras caminaban. He visto los datos de la red y no contienen mucha información valiosa. La red no tuvo que tomarse la molestia de robarlos. Cuando usted dirigió la investigación contra la red, yo aún no me había unido al FBI. ¿Hay algo que no sepa sobre lo que ocurrió entonces? ¿O hay un secreto escondido dentro de los datos? Hunter negó con la cabeza y dijo, tampoco entiendo por qué la red quiso recuperar esos datos de repente. De hecho, no pudimos descubrir nada en ese momento. La red está profundamente oculta. La mayor parte de la información que recibimos provino de denuncias anónimas dentro de la red, pero se negaron a reunirse con nosotros en persona y no nos dieron información más detallada. Tuvimos poco contacto, así que ni siquiera conozco la verdadera identidad de ese informante ni si sigue vivo. James reflexionó un momento y dijo, los datos llevaban meses en la sala de pruebas, con muchas oportunidades para que alguien los manipulara. Pero solo ahora la red los robó. Hay un problema grave. Tal vez sé por qué la cadena esperó hasta ahora para tomar medidas. En ese momento intervino Wally. Hunter y James se giraron para mirarlo. Este último tenía una expresión grave que transmitía una sensación de problema inminente. Flash, ya no está en este mundo. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, Hunter y James se quedaron paralizados por la sorpresa, incapaces de encontrar las palabras. Al ver su reacción, Wally se dio cuenta inmediatamente de que habían entendido mal y rápidamente explicó. No es lo que piensas. Flash sigue vivo. Solo, se fue a otro mundo. James y Hunter intercambiaron miradas y dijeron simultáneamente. ¿El Mirrorverse? Para ser preciso, no lo sé, pero no lo creo. Wally continuó. ¿Recuerdas la pelea entre Flash y el Mago del Clima hace unos días? Por supuesto, toda la calle quedó devastada por tornados y rayos. Nadie olvidaría esa escena, pero ¿no fue derrotado el Mago del Clima? Sí, el Mago del Clima fue derrotado por Flash, pero pocas personas saben cómo Flash realmente lo derrotó. En ese momento, el tornado creado por el Mago del Clima superó todos los vientos conocidos y estuvo acompañado de innumerables rayos. El Mago del Clima nunca había sido tan poderoso. Wally reveló la información que había recibido de su tía Iris. Para detener al Mago del Clima, Flash tuvo que superar la velocidad de la luz, no sé por qué, pero Flash me advertía a menudo que los velocistas no deberían superar la velocidad de la luz a la ligera, ya que puede tener graves consecuencias. Antes no sabía lo que significaban esas graves consecuencias, pero ahora sí. Flash ha sido absorbido por un espacio desconocido y misterioso, y nadie sabe cuándo saldrá. Después de escuchar las palabras de Wally, James y Hunter inmediatamente pensaron en algo muy malo. Dios mío, ¿estás diciendo que la cadena probablemente actuó porque se enteró de la desaparición de Flash? Wally asintió pesadamente. No solo eso, sospecho que la cadena podría estar planeando atacar a Flash, a mis aliados como Jesse Kick, Jay Garrick y los demás. Antes de terminar de hablar, Hunter comprendió de repente las intenciones de la red. El coche viejo Yuri durmió hasta altas horas de la mañana antes de levantarse. No hay necesidad de ir a la escuela.
La vida parece un desperdicio. Yuri pensó ociosamente, pero al segundo siguiente, su atención se centró en el Omnitrix. Después de una larga espera, el Omnitrix finalmente terminó de analizar la energía que obtuvo de Kid Flash. Yuri no podía esperar a ver su nueva forma, a pensar en qué nombre ponerse. Yuri dejó escapar un grito de sorpresa y se sorprendió al descubrir que el número desbloqueado en la base de datos de ARM todavía mostraba 10. Abrió la lista de transformaciones y la revisó de nuevo. Sí, seguían siendo los 10 héroes iniciales en apariencia. Ninguno había cambiado. ¿Cómo es esto posible? Después de pasar tanto tiempo analizando, ¿no consiguió nada? Al menos da un informe o algo. Justo cuando Yuri se estaba enojando e impacientando, planeando transformarse en 4 brazos e ir a buscar a alguien con quien pelear, finalmente notó un cambio sutil. En la esquina inferior derecha del avatar del XLR8, había un pequeño punto verde brillando. Yuri hizo clic en el avatar de XLR8 y apareció una pantalla virtual sobre el Omnitrix. Había 2 imágenes en la pantalla. La de la izquierda era la XLR8 normal, mientras que la de la derecha había sufrido cambios significativos. Se había vuelto mucho más grande, con un símbolo de un rayo en su pecho y arcos dorados de electricidad que lo rodeaban, como una versión flash del propio XLR8. También había una descripción debajo de la imagen. Esta forma es una variante del Kineceleran. Tras absorber energía desconocida, su velocidad aumentará en un múltiplo geométrico, y el límite superior de amplificación es difícil de calcular. El núcleo de energía del Omnitrix no puede convertir este tipo de energía, por lo que la duración de la transformación se reducirá considerablemente y se requiere una recarga constante. Como una de las 7 fuerzas básicas del universo DC, la fuerza de la velocidad no es algo que se pueda convertir fácilmente. Solo los velocistas pueden conectar con la fuerza de la velocidad, y la familia Flash es el grupo con la conexión más estrecha con ella entre los velocistas. Barry nutre la fuerza de la velocidad, Wally la supera y Bart se fusiona con ella. Yuri no es un velocista y no puede conectarse con la fuerza de la velocidad. El Omnitrix tampoco puede comunicarse con ella por la fuerza, por lo que solo puede usar la pequeña cantidad de fuerza de la velocidad absorbida por Wally como medio para contactar discretamente con el muro de la fuerza de la velocidad y robar energía de allí como complemento. La ventaja de esto es que la transformación depende completamente de la energía de Speed Force, sin consumir la propia energía del Omnitrix, y se basa en la transformación de energía en lugar de ARM, por lo que puede eludir el mecanismo de protección del Omnitrix. Incluso si la energía de Speed Force almacenada se agota, la transformación no se deshará, sino que volverá automáticamente a la forma normal del XLR8, y el mecanismo de protección solo se activará en ese momento. La desventaja es que la velocidad de robo es relativamente lenta y almacenar energía durante un día solo puede mantener la transformación durante 3 minutos. Afortunadamente, el núcleo de energía del Omnitrix tiene un nuevo módulo de almacenamiento de Speed Force, que puede almacenar energía de Speed Force durante unos 30 días. Robar la energía de la fuerza de la velocidad no es una técnica inusual. En la batalla entre Flash de los Nuevos 52 y Gorilla Grodd, el Dr. Elias, un mortal, absorbió en secreto incontables cantidades de fuerza de la velocidad al estudiar a Barry. También está el Flash reverso, Daniel, quien accidentalmente entró en contacto con la fuerza de la velocidad. Él mismo no puede conectar con ella, así que roba la energía de otros velocistas. Yuri no está seguro de los secretos de los velocistas, pero sabe que la nueva versión del XLR8 no puede usarse como un formato normal. 3 minutos al día no es mucho ni poco, y actualmente, solo puede usarse como último recurso. El nombre variante XLR8 es demasiado largo. ¿Qué tal si la llamamos Speed Star? Yuri se frotó la barbilla y asintió mientras se le ocurría un nombre para la nueva forma. ¿Qué debo hacer a continuación? Terminó de leer la información y analizar los resultados de Speed 15. El sol estaba alto en el cielo, y aún faltaba mucho para que oscureciera. Había terminado de leer los libros de la biblioteca central y no tenía clases ni libros para leer. Práctica. Si pudiera despertar el potencial de su Omnitrix, Yuri podría dedicarse a estudiar magia, pero no tenía nada que practicar con el Omnitrix. En cuanto a convertirse en un extraterrestre y correr por ahí, Yuri ya no era un niño de 10 años y hacía tiempo que había pasado la edad de ser juguetón, y también era fácil meterse en problemas. Después de pensarlo, Yuri comenzó a sentirse aburrido.
Si supiera dónde está la red, podría ir a buscarla y no quedarme sin hacer nada, aunque ya tenía la idea de retirarse en Blue Valley. Yuri era una persona muy práctica y no podía mudarse a otra ciudad sin dinero en el bolsillo. Conducir hasta allí le costaría mucho dinero solo en gasolina, y no sabía si podría permitirse alquilar una habitación con el dinero que le quedaba. Aunque podía vivir en su viejo coche, aún necesitaba reponer agua y electricidad, y tenía que comer. Yuri no tenía título universitario, así que solo podía encontrar los trabajos más básicos. Trabajaba duro todos los días y aún así no ganaba mucho dinero. ¿Podría alguien con un truco como él sobrevivir a este tipo de vida? Yuri tenía miedo de pasarse al lado oscuro en menos de 2 días. Tenía que ganar algo de dinero con la red. ¿Dónde está la red de todos modos? Yuri miró por la ventana con la cabeza inclinada y vio un bar al otro lado de la calle llamado Spinning Drink. Estaba cerrado porque era de día. Yuri se quedó mirando el cartel del bar, luego sus ojos se abrieron por un momento cuando de repente recordó el bar en el que estuvo ayer. En ese momento, Axel mencionó abiertamente a los Rogues en el bar, pero el camarero y los demás clientes no reaccionaron. Puede que ese bar no sea una industria en red, pero también es probable que sea similar a la red, que es un lugar en el que los delincuentes a menudo se reúnen. Pensando en esto, Yuri inmediatamente saltó de la cama, se sentó en el asiento del conductor y condujo hasta el bar que visitó ayer. Al otro lado, el estudio de Hunter Solomon. Después de una noche de discusión, Hunter despejó el camino para James y Wally. Primero está Jesse Kick. Hace medio mes, se transfirieron ilegalmente $500 millones de su empresa, lo que provocó el congelamiento de su cuenta. Para estabilizar la situación y descubrir la verdad, Jesse Chambers debe formar parte personalmente de la junta directiva. A diferencia de Wally y Flash, Jesse King no era un héroe anónimo. La gente conocía su verdadera identidad, y no temía ser expuesta porque su padre era Johnny Kick, su madre Liberty Bell y los tres eran superhéroes. Ningún villano común se atrevería a vengarse de la familia de Jesse. El segundo es Old Flash, que fue a Denver porque a su esposa le diagnosticaron cáncer en etapa avanzada. El siguiente es Chunk. Hace una semana, un francotirador que aún no ha sido encontrado le disparó mientras compraba con su esposa. Por suerte, Flash apareció a tiempo para salvarlo. De lo contrario, las consecuencias habrían sido inimaginables. Finalmente, el propio Flash desapareció hace unos días después de que el mago del clima apareciera de repente y lo atacara. Hunter contó todo lo que había sucedido en el último medio mes. James y Wally escucharon atentamente. Estos eventos parecen no estar relacionados, por lo que pensamos que la tasa de criminalidad en Twin City había aumentado, pero de hecho, están relacionados. Abrió su computadora personal y recuperó los datos de respaldo. La red ha tenido contacto cercano con muchos criminales, no solo metahumanos, sino también delincuentes comunes. Al fin y al cabo, las organizaciones criminales siempre necesitan sangre fresca. En aquel entonces, no le prestamos mucha atención, y aunque la hubiéramos hecho, no habría servido de nada, ya que estas personas desaparecieron tras contactar con la red. Verá, hace un año, la red reclutó a un asesino apodado Plunder, experto en diversas armas de fuego. Hace 9 meses, Blacksmith contactaba frecuentemente con un genio hacker. Hace 6 meses, el segundo amo del espejo, Evan Kuloch, se unió a la red. Es posible que la red contactara con el mago del clima a través de la relación del amo del espejo, y así, hace mucho tiempo, Blacksmith había estado conspirando contra Flash. Hunter concluyó. No estoy seguro de cuáles sean las intenciones de Blacksmith. Quizás quiera gobernar Twin City o destruirla, o quizás solo quiera lidiar con Flash, pero definitivamente no es algo bueno. James dio un paso adelante y agregó. En cualquier caso, su próximo plan debe ser seguir atacando a los superhéroes de Twin City, y el único superhéroe activo que queda, además de Kid Flash, es, oh, no. Exclamó Wally. Frente al estacionamiento del bar Rogue, Yuri aparcó su viejo coche destartalado. El nombre del bar lo dio Yuri, ya que no había ningún cartel que lo indicara. Sabía que algo andaba mal. El dueño del bar ni siquiera cierra durante el día. Yuri miró fijamente la barra frente a él, sabiendo que había llegado al lugar correcto. Yuri sacó con entusiasmo el telescopio de juguete que compró por $3.50 en el supermercado y siguió mirando a través de la ventana del bar frente a él. El bar Rogue era pequeño, con solo un lado de la ventana donde la gente podía sentarse, y el otro lado era la barra del barman. Por lo tanto, al mirar la ventana, se podía saber cuánta gente había dentro.
Solo se veía a una persona tumbada en una mesa, con el pelo blanco y una chaqueta azul sin mangas. Debía ser el borracho que Yuri vio la última vez que vino. No se veía a ningún otro cliente aparte de esta persona. El lugar estaba un poco apartado, con pocos peatones en la calle, y nadie entraba al bar. Yuri llevaba un buen rato observando, pero aún no había visto a la persona que quería ver. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Debería simplemente entrar y preguntarle al camarero si sabía dónde estaba la red? Justo cuando Yuri se impacientaba y estaba a punto de entrar a la fuerza, llegó un punto de inflexión. Una persona sospechosa entró al bar. ¿Por qué sospechaba? Bueno, tenía un camino claro y evidente, pero decidió bajar del tejado del edificio contiguo al bar con una cuerda. No solo eso, sino que también vestía un traje negro ajustado, botas verdes, una capa verde y una capucha verde. Incluso llevaba una flauta verde atada a la cintura. Salvo la base negra, todo su cuerpo era verde. Este atuendo parecía extraño, pero en Twin City no había muchas personas que no supieran lo que significaba ese atuendo. ¿Este tipo parece ser el flautista de Amelin?, preguntó Yuri de repente. El flautista de Amelin era un personaje famoso que solía pertenecer a la banda de delincuentes. Más tarde, por alguna razón, tomó el camino correcto y se convirtió en un héroe callejero anónimo. Había colaborado con Flash varias veces. Cuando tomó el camino correcto, fue Linda Park, también conocida como la prometida de Flash, quien escribió el informe exclusivo. Pero una vez, un villano, ahora héroe, se coló en un bar que parecía una guarida de criminales. ¿Qué significa esto? Es imposible adivinarlo, así que Yuri decidió ir a verlo por sí mismo. Pero no sin antes usar su Omnitrix, marcarlo y presionarlo. Fantasma. Dentro del bar. El flautista no parecía venir a tomar algo. Empujó la puerta y se dirigió directamente a la única mesa con un cliente. ¿Por qué me llamaste, Leonard? Deberías saber que no podemos vernos ahora. El hombre de cabello blanco, Leonard, se levantó de la mesa, se frotó los ojos con cansancio y el olor a alcohol emanó de su cuerpo. Flautista de Amelin. Estás aquí. ¿Por qué no te sientas y tomas algo? Yo te invito. No es necesario. El flautista se sentó frente a Leonard, sin expresión alguna, y dijo: ¿Qué quieres de mí? ¿A qué viene tanta hostilidad? Ahora también soy un buen ciudadano. Leonard se cruzó de brazos y sonrió con suficiencia. ¿Cuánto tiempo sin verte, viejo amigo? ¿Vas a mantener esa cara de pocos amigos todo el tiempo? Ante estas palabras, el flautista guardó silencio. Tras un rato, suspiró y suavizó su expresión, preguntando: ¿Cómo está Lisa? En cuanto terminó de hablar, la sonrisa de Leonard desapareció al instante y su rostro se ensombreció. Su tumor cerebral está creciendo y el médico dice que casi no hay esperanza de cura. ¿Sabes lo que estaba pensando en ese momento? Leonard levantó la cabeza, miró fijamente a los ojos del flautista y dijo con expresión feroz: En ese momento, deseé poder congelar la cabeza de ese curandero que no pudo curar a mi hermana y luego convertirla en escoria de hielo. No, congelaré todo el hospital. Gasté todos mis ahorros y vendí la empresa que fundé con Lisa para conseguir el mejor tratamiento posible para ella, y lo único que obtuve fue un quizás nunca se cure. Pero al final no pude hacer nada porque los necesitaba para mantener viva a Lisa. ¿Por qué Dios me quitó a mi único pariente? ¿Por qué me hizo esto? Leonard murmuró para sí mismo. El flautista esperó en silencio a que Leonard desahogara sus emociones antes de hablar. La expresión suave que tenía antes desapareció, y dijo: Por eso a todos les gusta Lisa y no tú, Leonard. Siempre eliges olvidar tus errores selectivamente. El flautista señaló a Leonard con cara fría y dijo: Si no fuera por tu arrogancia, Lisa no estaría así ahora, y Mark, Sam y Mig no habrían sufrido por tu culpa. No me mires con lástima. Lamento la situación de Lisa, pero no te compadeceré, y mucho menos te perdonaré por lo que les hiciste a los renegados. ¿No me perdonarás lo que les hice a los renegados? ¿Y lo que le hiciste? Que el flautista de Amelin lo acusara enfureció a Leonard. Nos traicionaste. Cuando te perdiste en la emoción del crimen, los renegados te acogieron. Te ayudé a encontrarte a ti mismo, incluso cuando descubrimos que eras gay, te aceptamos. Pero ¿cómo nos trataste? Te atreviste a salir con un policía y a dejar la pandilla para convertirte en un estúpido justiciero contra nosotros. Nos traicionaste. Leonard apretó los dientes. Nunca le conté a David la información de los renegados, y él nunca me obligó a decir nada. La razón por la que te impedí cometer crímenes fue que no quería que te buscaran para siempre. Intentó razonar Pied Piper.
Sí, quieren que nos convirtamos en los perros falderos de los políticos, gritando Black Lives Matter pero practicando la supremacía blanca, y a eso lo llaman redención. Leonard se burló. El viejo James y Mick creyeron en tus tonterías y se unieron al FBI, pero yo nunca lo haré. No se convertirán en los perros falderos de nadie. Hacen las cosas según su propia voluntad. El rostro del flautista se fue calmando poco a poco. No sabía por qué estaba enojado con Leonard, ni siquiera por qué había venido. Leonard, no, Lenny, aprecio todo lo que hiciste para ayudarme, pero necesitas saber qué es lo correcto. Tan pronto como terminó de hablar, el flautista se levantó de su asiento y caminó directamente hacia la puerta. La cadena ha hecho muchos cambios importantes últimamente. En ese momento, la voz de Leonard se escuchó detrás del flautista. El herrero envió a un chico a robar el equipo de James y ahora dice ser el segundo trickster. Incluso armó un escándalo en la sucursal del FBI anoche. Supongo que el FBI no te informó sobre estas cosas. El flautista hizo una pausa, frunció el ceño y preguntó: ¿qué quieres decir? El herrero está atacando a los aliados de Flash. No sé cuántas personas se han visto afectadas, pero tarde o temprano te tocará a ti. Leonard dijo en voz baja. Eres un antiguo miembro de la pandilla y no quiero que caigas en manos de algún desconocido y manches la reputación de la pandilla. Después de hablar, Leonard se quedó dormido en la mesa, roncando fuerte. Gracias. Los ojos del flautista eran complicados y dijo gracias antes de empujar la puerta y salir. ¿Nadie se dio cuenta de que un objeto invisible lo seguía? Yuri estaba muy emocionado. Sintió como si hubiera escuchado un secreto importante. Como residente de Keystone City, puede que no haya tenido encuentros cercanos con los pícaros, pero ciertamente se vio afectado por sus batallas con Flash. Las tormentas provocadas por el mago del clima habían agotado durante mucho tiempo a los habitantes de Ciudad Central. Mucha gente podría pensar que batallas de tan gran escala inevitablemente resultarían en daños accidentales a civiles, tal como en Metrópolis, Boston o Gotham. Pero esta es la ciudad del hombre más rápido del mundo, y no importa cuánto daño causen los pícaros, Flash puede trasladar instantáneamente a todos los residentes a un lugar seguro. Esta es la mayor diferencia entre Flash y otros héroes. La ventaja de su supervelocidad le permite priorizar la evacuación de personas cuando se enfrenta a enemigos fuertes, en lugar de derrotarlos. Además, la primera regla de los pícaros es no matar a menos que sea necesario, y todos lo saben. Ya sea robar un banco o robar un tesoro, siempre que sean los pícaros los que cometan el crimen, la gente es muy consciente de que, mientras no provoquen a los pícaros, no dañarán a nadie. Porque al final, definitivamente serán derrotados por Flash, y el dinero y los tesoros robados siempre serán devueltos, incluso cuando hay otros villanos en la ciudad que violan las reglas y matan personas al azar, o alguien quiere destruir la ciudad central, los pícaros seguirán de pie y lucharán junto a Flash, lo cual es raro en otras ciudades heroicas. Es increíble, pero así son los pícaros. Primero la justicia, el robo también tiene su camino. Por lo tanto, cuando los pícaros cesaron sus actividades criminales y comenzaron una nueva vida, la mayoría de la gente lo encontró increíble. La gente siente curiosidad por saber el motivo por el cual se disolvió Rogue Gallery. Ha habido varios rumores durante el último año y medio, pero nunca ha habido un resultado claro. Ahora Yuri finalmente sabe parte de la razón. La desintegración de los pícaros parece estar relacionada con el Capitán Frío, Leonard Snart, quien había hecho algo que hirió gravemente a un miembro de los pícaros, provocando que incluso el normalmente bondadoso flautista le guardara rencor. Parece que el Capitán Frío aún se preocupa por sus antiguos camaradas, ya sea por culpa o no le habría recordado al flautista que tuviera cuidado en la red. Yuri regresó a su viejo auto y miró al flautista subiendo al techo. Arrancó el coche y siguió en la dirección en la que se dirigía el flautista. La red eventualmente se ocupará del flautista de Amelín, y seguir al flautista de Amelín equivale a seguir la red. Yuri controló cuidadosamente la velocidad del auto, sin acercarse demasiado al flautista, pero tampoco demasiado lejos. Claro, Yuri no estaba realmente rastreando al flautista. Después de todo, el flautista era un supervillano experimentado, no tan loco como los villanos de Gotham, pero definitivamente tenía habilidades básicas de antivigilancia. Durante el aburrido rato de acechar al salir del bar, Yuri no se quedó mirando al otro lado sin hacer nada. Se transformó en materia gris y creó un sencillo transmisor de señales con un alcance de recepción de 100 metros. Cuando el flautista salió del bar, Yuri colocó el transmisor de señales en la parte trasera de su capucha.
100 metros no era una gran distancia, sobre todo porque el flautista se movía por los tejados. Si Yuri lo seguía con demasiada claridad, lo detectarían enseguida. Rastrear personas es un trabajo realmente técnico. No sé cómo Batman logra rastrear a las bandas hasta sus escondites secretos cada vez. Yuri no pudo evitar pensar en las frecuentes noticias en Gotham sobre las exitosas tácticas de infiltración secreta de Batman, capturando a varios criminales. Si fuera por Yuri, probablemente solo podría hacerlo transformándose en Ghost Freak. Tal vez fue porque el flautista tenía el corazón pesado después de escuchar las palabras del Capitán Frío, o tal vez fue porque Yuri controlaba bien la velocidad de su auto, pero el flautista no lo descubrió hasta que regresó a casa. Memorizando en silencio la dirección del flautista, Yuri condujo el viejo y roto auto y lo estacionó en un estacionamiento gratuito en un lugar no tan cercano. La cantidad de multas por infracciones de estacionamiento no es baja, y Yuri prefiere caminar más. De todas formas, el objetivo ya está determinado, solo mirar aquí todos los días y se acabó. Pied Piper vivía en un apartamento muy común, con ventanas en todas las habitaciones. Lo opuesto del edificio de apartamentos también es un edificio de apartamentos, y pueden verse a través de las ventanas. Sin embargo, es definitivamente imposible vigilar al flautista a través de la ventana, mientras tenga una mente normal, no se expondrá a la ventana. Dentro del apartamento, da igual. Mientras haya gente furtiva afuera, debe ser el objetivo que Yuri espera. De esta manera, Yuri vigila el edificio de apartamentos durante el día y sigue al flautista de distancia por la noche. Observa cómo patrulla por todas partes, y cuando ve a alguien cometiendo un delito, se acerca y lo golpea. Si la situación es grave, lo envía a la comisaría. Si es más leve, remata el trabajo con una paliza. A veces, al encontrarse con individuos particularmente atroces, como una escoria que intentaba agredir a una joven, Yuri los ayudaba en secreto, como al fantasmático que destruyera sus espíritus. El flautista de Amelin ahora rara vez toca su famosa flauta mágica. Básicamente usa las manos o los pies siempre que puede, y solo saca la flauta cuando se enfrenta de varios oponentes. Entonces, todos serían derribados por él. Cuando el flautista regresa al apartamento, Yuri tiene que transformarse en fantasmático para recuperar el transmisor de señales. Solo lo devuelve cuando el flautista sale del apartamento. Esto es para evitar que el flautista de Amelin de repente quiera lavar la ropa y encuentre el generador de señales. El primer día, el segundo día, el tercer día, han pasado 3 días consecutivos y el flautista no ha tenido ningún problema. El ataque prometido aún no se ha materializado. Por otra parte, Axel ha logrado algo significativo. En el segundo día de vigilancia de Yuri al flautista de Amelin, la segunda venida del tramposo, Axel irrumpió en la casa de Hunter Solomon y destruyó toda la información en la computadora personal de Hunter. Se dijo que Kid Flash también estuvo presente en ese momento, pero no solo no logró capturar a Axel, sino que fue engañado y quedó atrapado en una cáscara de caramelo, sin poder moverse. Luego, Axel completó su misión y escapó. En ese momento, Yuri aún vigilaba el edificio de apartamentos del flautista de Amelin y no tenía ni idea del incidente. Para cuando se difundió la noticia del allanamiento del tramposo de segunda generación, ya era demasiado tarde. La cuarta noche, Yuri continuó vigilando el edificio de apartamentos. 22:30, es hora de la patrulla nuevamente. Yuri calculó el tiempo justo, activando su reloj para transformarse en fantasmático. A esa hora, todos los días, el flautista salía a trabajar. Pero esta vez, definitivamente es diferente. Pero no solo el flautista no se fue, sino que alguien irrumpió en su casa. 4 vehículos blindados del FBI se detuvieron en la entrada del apartamento y más de una docena de agentes de élite completamente armados irrumpieron en el edificio de apartamentos, abriendo de una patada la puerta del Pied Piper. Flautista de Amelin, Ardley Rataway, te acusan de asesinar a tus propios padres. Sentado frente al espejo, el flautista se giró, encaró a los agentes del FBI con lágrimas corriendo por su rostro y dijo con voz temblorosa: me declaro culpable.